Hola, un saludo muy grande a todas las personas que nos acompañan. Hoy vamos a tener un conversatorio llamado Desnudando la informalidad laboral en Costa Rica. Les damos la bienvenida de parte del programa Estado de la Nación. Un saludo a las personas que nos van a acompañar, que ahorita voy a presentar debidamente, don Mauricio y Natalia. Comento muy brevemente por qué hacer este conversatorio. Hace ya varios años el Estado de la Nación viene trabajando temas de empleo, reconociendo dificultades en el mercado de trabajo para generar no solo puestos de trabajo, sino empleo de calidad. Hay una gran desconexión en el país entre el crecimiento y la generación de empleo y además es un tema que nos impide avanzar, como el informe ha demostrado por varios años, en materia de desigualdad, en materia de pobreza. Hemos hecho trabajos últimamente sobre el tema de calidad del empleo, sobre el tema de la informalidad del empleo, sobre lo que vamos a conocer ahora como zonas grises en el mundo del trabajo. Y de estas publicaciones han salido pues preocupaciones que queremos conversar ahora con dos personas que han investigado directamente este tema para el informe Estado de la Nación. Así que con ese contexto, el objetivo general que tenemos ahora pues es conocer y comentar nuevas investigaciones sobre el mundo del trabajo, la informalidad laboral, las zonas grises del mundo del trabajo y sus implicaciones para el desarrollo humano, que es el sesgo, el punto de partida del informe Estado de la Nación, de entender el desarrollo como algo relacionado con las capacidades y las oportunidades de las personas de carne y hueso. Les voy a presentar a las dos personas que nos acompañan. Natalia Morales es del programa Estado de la Nación, ingresó desde el año 2001, en máster en Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional, licenciada en Economía de la Universidad de Costa Rica. Ha estudiado, tiene conocimientos avanzados ya en métodos multivariados, en técnicas de minería de datos, de visualización y ha hecho investigaciones en temas sociales por muchos años. Bueno, ha sido la encargada del capítulo social por muchos años en el informe Estado de la Nación y ha investigado sobre empleo, pobreza, desigualdad de ingresos, educación, género, entre otros temas. Actualmente es la investigadora principal del capítulo de Equidad e Integración Social del informe Estado de la Nación y además coordinadora de toda la sección de estadísticas del informe Estado de la Nación. Bienvenida Natalia, muchas gracias por estar acá. Gracias y un saludo a todos los que nos siguen. Como invitado nos acompaña Mauricio Castro, que ha sido investigador de creo que de los dos últimos informes y colaborador por muchos años. Es doctor en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, máster en Derecho del Trabajo de la UNED y licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es coordinador de la Cátedra de Derecho Laboral Colectivo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y coordina el proyecto de trabajo comunal universitario denominado Cumplimiento de Derechos Laborales en Plantaciones y Afines, alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral, así como del proyecto de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR denominado Relaciones Laborales en Costa Rica, Representación Colectiva, Organización del Trabajo y Cadenas de Valor. Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. Saludos, Leonardo, Natalia, a todas las personas que nos escuchan. Realmente para mí siempre es un placer y un honor colaborar con el Estado de la Nación y bueno, pues esa es la idea en esta ocasión también. Muchas gracias, Mauricio. Voy a explicar brevemente. Lo que vamos a tener es un conversatorio, no vamos a hacer exposiciones magistrales, sino que vamos a plantear algunas preguntas a las dos personas participantes con tiempos cortos de 5 minutos por pregunta para cada persona, que tendrán varias intervenciones, por supuesto, pero la idea sobre todo es desglosar con calma los resultados de las investigaciones sobre informalidad laboral y zonas grises del mercado de trabajo para entender sus implicaciones para la generación de oportunidades y el desarrollo humano. Así que vamos a iniciar el conversatorio y vamos a comenzar con Natalia, comenzando con un contexto previo. Natalia, contémosle a la gente, sin entrar aún en hallazgos particulares, ¿qué motivó al programa Estado de la Nación profundizar en temas de calidad del empleo en el país y qué investigaciones se han realizado recientemente? Sí, Leonardo, como mencionabas al inicio, nuestro marco conceptual es el desarrollo humano sostenible. Y de ahí una de las aspiraciones de ese desarrollo humano
es que todas las personas tengan acceso a suficientes oportunidades para contar, por ejemplo, con ingresos necesarios para cubrir una vida digna, ¿verdad? Una vida que les cubra todas esas necesidades y las aspiraciones que ellos desean, ¿verdad? Y desde esta perspectiva, entonces, el mercado de trabajo es un factor determinante en el cual encontrar o obtener esos ingresos y obtener el bienestar, ¿verdad? Además, el mercado de trabajo se vuelve en una economía como la nuestra, es imprescindible, ¿verdad? Donde no tenemos mayor riqueza que las personas, ¿verdad? Con las que contamos. Y de ahí la importancia de una generación de empleos de calidad que nos permita, por ejemplo, un desarrollo económico, mayor productividad, una integración social, cohesión social, ¿verdad? Entonces, ahí el tema del empleo y un buen empleo, además, contribuye a los temas de reducción de la pobreza y la desigualdad. En las últimas décadas, especialmente en este siglo XXI, en los análisis que hacemos en equidad e integración social, hemos visto cómo la pobreza tiene más de 20 años de estar estancada en alrededor de un 20%. Nos cuesta bajar esa cifra y a lo que le unimos la lamentable noticia de una creciente desigualdad. Entonces, cuando uno va a buscar algunos de los factores que están detrás de esta pobreza y desigualdad, está el tema de la calidad del empleo, ¿verdad? Como uno de los factores determinantes en esa falta de oportunidades. Y por eso es que desde el Estado de la Nación, digamos, ha sido un tema relevante desde los primeros informes, ¿verdad? Le hemos dado seguimiento. Y esto tomando como marco también como una de las instituciones que más han propuesto o han promovido el tema del trabajo decente, como es la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? Entonces de ahí hemos tomado, digamos, esas bases conceptuales y metodológicas para poder medir un factor, un tema tan relevante como es este. Por ejemplo, desde el cuarto informe del Estado de la Nación en el año 1997, incorporamos por primera vez un índice de calidad del empleo. Entonces ha sido, digamos, un esfuerzo, o sea, un tema presente en los más de 25 años que tenemos de publicar el informe, ¿verdad? Y además recientemente también utilizamos los datos que, por ejemplo, publica el Instituto de Estadística y Censos o el mismo Ministerio de Trabajo. Entonces, para concretar, es un tema relevante en el tema, en el desarrollo humano, y un trabajo decente es la forma, es la puerta de entrada para tener ingresos dignos y una calidad de vida digna. Gracias, Natalia. Mauricio, por tu lado, nosotros nos vemos como un país en que el tema de la legislación laboral y de las garantías laborales lo consideramos una de las grandes conquistas históricas de Costa Rica. ¿Por qué, si eso es así, se inspiraron en investigar sobre estas nuevas formas de empleo? ¿Qué investigaciones han venido realizando sobre el tema de empleo? También sin entrar todavía en hallazgos, sino contando por qué investigar esto y qué investigaciones han hecho. Claro, cómo no. Desde estos programas que yo coordino en la Facultad de Derecho, que normalmente le denominamos Observatorio de Relaciones Laborales, nos planteamos siempre la necesidad de ver no solo como normalmente lo hace una facultad de derecho, la normativa, los derechos, lo que está en la ley, los procedimientos, etcétera, etcétera, sino qué sucede en la realidad, qué sucede en la vida real de las personas. Entonces, claro, eso particularmente en el tema laboral nos lleva a básicamente a la clarificación que para mucha gente será muy natural o muy evidente, si se quiere, de la gran distancia que hay entre el dicho y el hecho, ¿verdad? Es decir, una cosa es lo que nosotros podemos tener con las grandes limitaciones que pueden tener cualquier ordenamiento jurídico. Una cosa es lo que nosotros podamos tener en la letra de la ley, sea el Código de Trabajo de 1943 con sus reformas y demás, y otra cosa es lo que sucede en la vida de las personas en la realidad. Entonces, claro, esto plantea la necesidad de generar una mirada
que es parte de la disciplina del derecho laboral, de qué es lo que pasa en la realidad y por qué pasa. Y entonces ahí nosotros lo que queremos ver son varios componentes. Uno de ellos son las relaciones laborales entre los actores sociales, empresariales, sindicales, el Estado y demás. Y otra parte tiene que ver con qué es lo que pasa en las cadenas de valor, por decirlo de alguna manera, desde que se limpia el terreno para sembrar la piña en la zona norte hasta que el alemán o el estadounidense bota la corona en Los Ángeles o en Berlín, ahí termina esa cadena de valor. Entonces, si nosotros entendemos mejor cuáles son las dinámicas, qué es lo que pasa, cómo es lo que pasa, entonces nosotros entenderemos mejor las razones, las causas de por qué esa gran distancia entre el dicho y el hecho, entre lo que hay en la legislación y lo que sucede en la vida real de las personas. Y entonces, de cara a eso, pues lo primero que empezamos a hacer, a reflexionar en alianza con el Estado de la Nación, pues era la necesidad de generar una especie de tipología que nos permita navegar, ¿verdad? Las relaciones existentes son complejas, son distintas, son muy variadas, cambian, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros primero nos propusimos era la necesidad de tener algún tipo de instrumento que nos permitiera la navegación a los distintos actores sociales, no necesariamente abogados, sino estudiosos, investigadores, empresariales, sindicales y demás, un instrumento que nos permitiera navegar y poder separar la paja de trigo y poder identificar qué es una cosa y qué es otra cosa para de esa manera empezar a vincularla con esas cadenas de valor. Esa fue, digamos, la motivación inicial por la cual nos empezamos a acercar a esta temática y digamos que eso nos ha permitido identificar, digamos, como tres grandes categorías que luego podemos detallar, que son relaciones claramente laborales, ¿verdad? Y relaciones simples, ¿verdad? Normalmente entre un patrono y un trabajador, ¿verdad? Pero también zonas grises, de las cuales vamos a hablar ahora, donde la cosa se vuelve más turbia, donde no está del todo claro si estamos ante una relación laboral o no, y también donde entran varios actores, donde ya no es solo una relación entre el empleador y un trabajador, sino una multiplicidad de relaciones que hace más complejo. Eso es además combinable. La falta de claridad sobre la laboralidad y la complejidad de las relaciones laborales. Y luego una tercera categoría de relaciones que claramente se han definido como no laborales. Entonces ya solo eso nos permite identificar y poder ponerle la lupa, que es un poco el esfuerzo que hicimos ahora, principalmente en ese ámbito donde existe pues menor claridad, ¿verdad? Esa fue probablemente la motivación inicial y principal. Muchas gracias, Mauricio. Natalia, vamos a desglosar un poquito ahora el primer tema. Te voy a hacer dos preguntas, una un poquito más conceptual y luego una más centrada en los hallazgos de las investigaciones. Explícanos un poco concretamente qué es la informalidad laboral y por qué eso es importante para el desarrollo humano, algo que ya adelantaste, pero sobre todo, por qué está sucediendo, por qué está siendo un fenómeno de mucho peso en la situación del mercado laboral en nuestros días, por qué informalidad y mercado laboral hoy son temas que hay que hablar en conjunto y que tienen la importancia que tienen. Sí, bueno, es importante mencionar en el contexto que decía ahora Mauricio, ¿verdad? Cómo el Estado de la Nación y sus informes han venido incorporando, ¿verdad? Todos estos conceptos nuevos, muchos de los cuales se están generando recientemente y otros son más de larga data, ¿verdad? Y cómo siguen generando, digamos, esos problemas en la calidad del empleo, ¿verdad? Que se nos ha venido deteriorando, yo diría que en el presente siglo XXI. Creo que, digamos, siempre ha habido, ¿verdad? Empleos de mala calidad, empleos informales, pero en los últimos años ese fenómeno ha venido creciendo, sobre todo aquí en el país, ¿verdad? Que en un contexto latinoamericano no se ha caracterizado por ser altamente informal, como sí otras economías
más de la región centroamericana, ¿verdad? Y latinoamericana, pero esa ventaja que pensábamos tener se ha perdido y actualmente, ¿verdad? En la definición oficial de informalidad del INEC es un problema que afecta alrededor del 45 a casi la mitad del empleo antes de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué es informalidad? Bueno, es cuando los empleos no cumplen con un estándar mínimo de calidad, por ejemplo, no se les paga el salario mínimo, son empleos inestables, donde los ingresos son volátiles, donde no se les cubre con la seguridad social, no están, por ejemplo, asegurados a la caja, no se les reconocen garantías laborales básicas como el derecho a vacaciones, el derecho, por ejemplo, a un seguro de enfermedad, el derecho de las incapacidades, por ejemplo, seguro de riesgos de trabajo. Entonces son empleos que en general son inestables, ¿verdad? Los ingresos puede ser que en un mes sean buenos, en otros malos, te contraten un mes, en el mes siguiente no te cubren, ¿verdad? Ninguna. Entonces eso es como la descripción de lo que es la informalidad, que no es nada nuevo, ¿verdad? Es un concepto que empezó desde los años 70, ¿verdad? Y que ha tomado y creo que ha cobrado mucho auge en las últimas décadas debido al crecimiento de toda esa economía informal, ¿verdad? Que se ha gestionado sobre todo en los países en vías de desarrollo, aunque valga decir que en países desarrollados también está ahí de manera, ¿verdad? Muy a veces camuflada, ¿verdad? Entonces, pero además tiene un problema que es el empleo informal y la economía informal en general es ampliamente heterogénea, o sea, no es algo como que uno diga es el vendedor ambulante, ¿verdad? Que es la que la gente piensa siempre, ¿verdad? No, el que está ahí, ¿verdad? Pidiendo, no sé, vendiendo cosas en el mercado central o en Avenida Central, ¿verdad? Bueno, no, ese no es el único empleo informal. Tenemos empleos informales en todos los niveles de calificación, desde personas con alta calificación, profesionales, que muchos de ellos están en la informalidad por conveniencia y no por necesidad, pero también tenemos, ¿verdad? Todo el tema, y eso ha salido mucho en este contexto, ¿verdad? De este año tan complicado de crisis y pandemia, ¿verdad? Todas las contrataciones que se hacen en empresas, por ejemplo, empacadoras o de zonas de empresas exportadoras en la región norte, en la región sur, ¿verdad? Donde hemos visto que muchas de ellas no se les respetan, ¿verdad? Lo que la legislación, lo que el Código de Trabajo les garantiza, ¿verdad? Siendo claramente una relación laboral, ¿verdad? Entonces, diríamos que ese empleo informal es ese empleo que no cubre, ¿verdad? Con estándares mínimos de calidad, no les da derechos laborales a los trabajadores, y de cierta forma además es una problemática aún mayor, porque a pesar de las altas tasas de desempleo, esas tasas están subestimadas si se considerara, por ejemplo, este empleo que no contabiliza como desempleo, pero que no debería ser, digamos, empleos que se llamen así porque no, realmente no les cubre, ¿verdad? Esas necesidades básicas. Tal vez solo para terminar, que algo que se me olvidó, ¿por qué es importante o cuáles son los efectos, por ejemplo, que tiene un empleo informal? Y es que no solo le afecta directamente al trabajador y a su familia, sino nos afecta a nivel nacional, ¿verdad? O sea, un empleo informal es aquel que no está cubierto por la seguridad social. Entonces, no tiene derecho a la cobertura, pero tampoco está contribuyendo, ¿verdad? Y es una persona que tarde o temprano va a necesitar la seguridad social. Si vive aquí en el país, por ejemplo, se va a enfermar en algún momento, va a envejecer, ojalá, ¿verdad? Entonces, no está, digamos, contribuyendo con todo el potencial que podría ese empleo. Estamos desfinanciando seguridad social, pero a la vez también, por ejemplo, no paga los impuestos que correspondería, por ejemplo, al Ministerio de Hacienda, no está registrado, ¿verdad? En muchas de las instituciones legalmente establecidas, ¿verdad? Entonces también nos desfinancia la recaudación de impuestos, la seguridad social, pero tarde o temprano van a requerir del Estado, ¿verdad? Entonces también afecta a nivel nacional, nos afecta como país, como estado de bienestar, como sistema tributario, y a la persona y al trabajador también.
Entonces creo que es importante tener esos efectos negativos de por qué realmente impulsar la formalización del empleo es una relación ganar-ganar para todos. Gracias, Nat. Y ahora, Natalia, la confianza. Contanos ahora lo que se publicó en el informe Estado de la Nación 2020. Ustedes tomaron y travesearon un poco el concepto de informalidad, crearon un concepto de informalidad ampliada, Natalia. Entonces, contanos los hallazgos centrales de esa investigación, por favor, para la gente. Sí, voy a repasar muy rápidamente los hallazgos, ¿verdad? Nosotros tomamos como base, bueno, lo que, como decía, lo que organismos internacionales establecen de lo que es empleo de calidad versus empleo informal. Tomamos también la definición del INEC, ¿verdad? Que se basa mucho en lo que establece la OIT, ¿verdad? Son todos aquellos, por ejemplo, empleos de manera independiente, que no están asegurados a la caja, que no están inscritos, ¿verdad? Como sociedad, no tienen un sistema contable, no están registrados en el Registro Nacional, valga la redundancia, o son empleos inestables, ¿verdad? Que un día sí y un día no están generando ingresos. A eso le unimos, por ejemplo, el tema de los asalariados, ¿verdad? Si están también recibiendo un seguro pago por el patrono o el empleador, ¿verdad? Porque no es lo mismo que usted esté asegurado, pero por su esposo, por los hijos o por los cónyuges, ¿verdad? O lo que sea. No, tiene que estar, digamos, de manera directa como asalariado y al sistema de pensiones también, y que además se le respeten garantías mínimas como el pago del salario mínimo y jornadas laborales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no trabaje jornadas extensas o sobre jornadas de más de 48 horas sin que tenga remuneración, o que no esté en trabajos parciales deseando trabajar tiempo completo. Entonces, esta es como la definición ampliada de los conceptos que uno consideramos con las estadísticas oficiales de las encuestas de empleo que hace el INEC. Y aquí lo que vemos es que en la definición del INEC, la estándar, la que se publica todos los años, como decía, la cantidad de empleo informal ha fluctuado entre un 43 y un 48%, dependiendo, digamos, del año. Podría decir que eso es en promedio en los últimos 10 años. Cuando consideramos adicionalmente, por ejemplo, el pago del salario mínimo y estas otras garantías laborales que mencionaba, tenemos un concepto de informalidad ampliada que asciende a un 55% de las personas ocupadas. Eso antes de la pandemia, porque posiblemente en este contexto de pandemia ese tema del empleo informal se ha disparado muchísimo más, ¿verdad? Sabemos que hay un montón de personas que necesitan generar algún ingreso y lo hacen en condiciones muy precarias, ¿verdad? Pero además, como decía, este fenómeno, esta incidencia, ¿verdad? Que ya afecta a más de la mitad de las personas ocupadas en el país, tiene sesgos, ¿verdad? Tiene sesgos que afectan no solo a personas de empleos independientes, que por su naturaleza son altamente informales, ¿verdad? Más del 80% están en estas condiciones, sino que también tenemos a un numeroso grupo de personas asalariadas. Nosotros, los cálculos nos indicaron alrededor de un 43% de las personas asalariadas que están en condiciones de informalidad, y eso es porque principalmente o no se les paga el salario mínimo o no se les asegura, o no se les están aseguradas de manera directa a la caja, ¿verdad? Tenemos una alta proporción, por ejemplo, de microempresas, que ya sabemos que es complicado, ¿verdad? Para muchas de ellas que están tratando de nacer, formalizarse, ¿verdad? Pero bueno, ahí deberían de haber tipo de políticas que les ayuden, ¿verdad? Les acompañen esos primeros años, ¿verdad? Pero también tenemos empresas grandes, ¿verdad? De más de 100 trabajadores, donde alrededor de un tercio de ellas incumplen con muchas de estas garantías, ¿verdad? Entonces, hay también de todos, ¿verdad? De todos, debería de todos los colores que podamos ver, ¿verdad? En este tema de informalidad. ¿Cuáles son los grupos que presentan menor propensión, por ejemplo, a trabajar en empleos informales? Bueno, son personas, por ejemplo, costarricenses que viven en zonas urbanas, sobre todo aquí en el Valle Central, que no tienen, por ejemplo, ninguna discapacidad, que tienen un mejor perfil educativo. Por el contrario, ¿quiénes tienen mayores incidencias de informalidad? Habitantes, trabajadores de las zonas rurales, por ejemplo, en las regiones norte y Brunca, y eso es muy interesante porque ahora Mauricio nos va
ampliar en este tema de zonas grises, ¿verdad? En muchas de estas ejemplos en la zona norte, y efectivamente las estadísticas oficiales nos dicen que hay una alta proporción de informalidad, y también, ¿verdad? Son personas de bajo perfil educativo, muchas de ellas, ¿verdad? Pero la fuente de la desigualdad, es decir, ¿por qué están en condiciones de informalidad? Es muy variado. Por ejemplo, en las personas que trabajan como cuenta propia o en servicio doméstico dentro de los hogares, por ejemplo, es importante, es muy alto el incumplimiento del seguro social, ¿verdad? Muchas de ellas no están aseguradas. En servicio doméstico es interesante porque hay una alta proporción de personas aseguradas, pero no por el empleador, ¿verdad? Sino que ellas las asegura, no sé, algún miembro de la familia, pero no por el empleo. Y eso es un seguro voluntario que además no necesariamente les cubre, ¿verdad? Toda la totalidad de riesgos, por ejemplo, la pensión, ¿verdad? El pago del salario mínimo es importante, es altísimo el incumplimiento en empleos agrícolas, y ahora tal vez Mauricio también va a ahondar más en ese tema, ¿verdad? Pero también tenemos empleos en informalidad, como decía, en grupos de alta calificación, ¿verdad? Muchos de ellos son profesionales que trabajan de manera informal y simplemente no están asegurados a la caja porque no les interesa, ¿verdad? O no ven esa, algunos tienen tal vez seguros internacionales o no están cotizando una pensión. El tema es, bueno, ¿qué va a pasar con esos trabajadores en un futuro, ¿verdad? Entonces, tenemos, digamos, hay mucha diversidad, mucha heterogeneidad, pero efectivamente a quienes golpea más a los grupos de menores, o sea, de empleos más precarios, con que no les pagan, ¿verdad? Ni siquiera el salario mínimo, y esos son muchos de los trabajadores que, por ejemplo, ahora en este contexto de pandemia, la han visto más complicada, y entonces aquí nos surge, ¿verdad? ¿Por qué es importante formalizar? Bueno, porque nos cubre ante eventualidades de este tipo. Entonces yo lo dejaría acá y después lo podríamos retomar más adelante. Gracias, Natalia. Mauricio, además de la informalidad que Natalia nos ha contado, ustedes han encontrado, primero, que hay cambios en el mundo del trabajo y que eso ha creado esto que ustedes llaman zonas grises. Voy a hacerte también dos preguntas. La primera más de contexto y sobre lo que se investigó el año pasado, y la segunda para que desarrolles los hallazgos del estudio publicado en el informe de 2020. Entonces, contanos de qué se trata. Ya lo adelantaste un poco ahora que en tu primera intervención, el concepto este de zonas grises, y qué es lo que encontraron en los primeros estudios sobre el tema, sobre todo en el del año pasado. ¿Cómo no? En efecto, vamos a ver, nosotros cuando construimos esta tipología, básicamente la construimos a partir de esas dos variables, ¿verdad? De si se trata de una relación laboral clara, ¿verdad? O de si se trata de una relación que claramente no es laboral. Pero en el medio hay una multiplicidad de relaciones sobre las cuales todavía, por lo menos en Costa Rica, no tenemos claridad, no tenemos certeza sobre si se trata de una relación laboral o si no lo es, ¿verdad? Y cuando digo que no tenemos certeza, básicamente de lo que estoy hablando es que no tenemos ningún cuerpo normativo, ninguna ley, ningún reglamento, y tampoco ninguna jurisprudencia o línea jurisprudencial que le haya dado esa carta de ciudadanía laboral o que se la haya negado, ¿verdad? Que diga, esta relación no la vamos a considerar laboral, esta relación sí la vamos a considerar laboral. Entonces, en ausencia de esa claridad, entonces tenemos que recurrir a criterios generales, ¿verdad? Que están establecidos en la ley, para discutir y analizar si esa relación que tenemos ahí en la práctica la podemos calificar como laboral o si hay que calificarla como no laboral. Entonces ahí entramos en una zona gris y digamos que es entonces una zona de disputa. Una zona de disputa porque, claro, en buena medida lo que Natalia plantea, precisamente cuando se señala que uno de los elementos principales para identificar la informalidad
sea en el concepto clásico o digamos en este concepto ampliado, tiene que ver con aquellos elementos que implican costos de producción, ¿verdad? Es decir, yo no aseguro a las personas trabajadoras, yo no les pago el salario mínimo, si trabajan más de 8 horas no les pago la jornada extraordinaria, si quedan en estado de embarazo no tienen licencia por maternidad, etcétera, 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 no tienen seguro de riesgo de trabajo. Entonces, claro, todos esos elementos hacen que estas zonas grises sean un terreno de disputa. ¿Por qué? Porque hay quienes quieren que no sean catalogadas como relaciones laborales, porque eso implica el no tener que cumplir con los costos y con lo que implican pues, precisamente esos derechos laborales, que dicho sea de paso, además no solo benefician a esa persona trabajadora y a su familia, sino a la institucionalidad, sobre todo en políticas universales que nos cobijan a todos, como la seguridad social o la salud ocupacional, los riesgos de trabajo y demás. Entonces ahí hay un primer elemento de zona gris, un primer tipo de contrato de zona gris. Nada más para que se hagan una idea, nosotros identificamos como contratos que están en esa categoría de zona gris en Costa Rica, los contratos de plataformas tecnológicas, la de educación dual, las pasantías, lo que se denomina falsos autónomos, las empresas unipersonales, las corredurías, relaciones simbióticas que se dan en el turismo, donde yo te dejo hospedarte en un cuartito que tengo en mi hotel a cambio de que vos hagas ciertas cosas, relaciones de voluntariado, los sacerdotes o los recolectores de café. Todos estos son casos típicos de zonas grises donde no hay claridad, hay a veces decisiones de una manera o de otra, o hay discusiones en marcha. Y la segunda variable que utilizamos para identificar si se trata de una zona gris, ya no tiene que ver necesariamente con la laboralidad o no. Puede ser que claramente sea una relación laboral. Tomemos, ya que Natalia lo citaba, los trabajadores, por ejemplo, de Piñeras de la zona norte, ¿verdad? Que estuvieron tan en los medios de comunicación, ¿verdad? Hace algunos meses. Pues claramente todas esas personas que trabajan en plantaciones de piña o en los planteles, etcétera, son relaciones laborales. Nadie lo podría negar. Pero el problema deviene en zona gris cuando intervienen una multiplicidad de actores. Es decir, cuando no es la empresa de Leonardo Merino que contrata a Mauricio Castro para que siembre piña, para que la coseche, para que, etcétera, etcétera, sino que de repente Leonardo contrata a la empresa de Natalia y Natalia la de Alonso y Alonso me contrata a mí, ¿verdad? Y yo presto servicios que pueden ser perfectamente en la finca de Leonardo, ¿verdad? Pero entonces ya se hace una maraña de relaciones complejas donde nadie está cuestionando que mi relación no sea laboral o que sea laboral, claramente lo es, pero el tema es con quién. Es con Natalia, es con Alonso, es con Leonardo, es con todos. Algunos se responsabilizan por algunas cosas, otros por otros. Entonces, claro, ahí hay todo un ámbito de zona gris muy, muy, muy complejo y que nos lleva entonces a una situación de mucha vulnerabilidad. A veces, además, se combinan, ¿verdad? A veces se combinan. A veces yo tengo una relación que es zona gris porque no está claro si es laboral o no, pero además hay esta maraña de posibles vínculos empresariales que desdibujan quién es mi empleador, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos en Costa Rica es una regulación muy, muy básica, y muy limitada con relación a las relaciones laborales complejas. Por ejemplo, tenemos una regulación para los intermediarios. Es decir, cuando, para seguir con el ejemplo, Leonardo contrató a Natalia para que Natalia contrate a los trabajadores, el típico ejemplo de
ay, ahora se me va el nombre, ¿cómo es el maestro de obras en una construcción? Cuando vos vas a construir, vos contratás un maestro de obras que normalmente no es una empresa constructora, si es tu casita, ¿verdad? No es una empresa constructora, sino es alguien que no tiene capital propio ni nada, pero él conoce gente que trabaja en la construcción, entonces te arma el equipo. Bueno, esa persona es un típico intermediario porque no tiene capital y entonces la ley sí dice Leonardo sigue siendo el empleador, ¿verdad? Porque Natalia es sencillamente una intermediaria. Pero cuando Natalia empieza a tener capital propio, entonces ya la ley dice, ya Leonardo no es el empleador, sino es Natalia. Y eso me genera a mí, trabajador, una gran cantidad de problemas, porque ¿cómo voy a saber yo si Natalia tiene capital propio o no tiene capital propio, si fue contratado en esto? Y así hay otros esquemas. La legislación también regula lo que se llama grupo de interés económico, que es cuando la sociedad de Natalia, de Leonardo, de Juan, de Pedro y demás, en realidad forman parte de un solo grupo económico porque tienen vinculaciones económicas, empresariales, familiares, etcétera. Pero de nuevo, yo como trabajador, ¿cómo me doy cuenta, cómo llego a saber de que esas empresas que parecen que no tienen ninguna relación una con otra, forman parte de un grupo económico? O con los procesos de subcontratación que se dan tanto en el Estado como en el sector privado, ¿verdad? Donde el Estado, a veces inclusive por recortes presupuestarios muy potentes, hace que tenga que bajar costos y por lo tanto contratar o subcontratar a empresas privadas, y muchas veces el Estado vuelve a ver para otro lado, no se preocupa las condiciones laborales de formalidad o informalidad que están ahí, porque lo que el Estado tiene que hacer es lidiar con ese recorte de presupuesto que le hicieron. Bueno, o igual hacen empresas que pueden ser empresas muy grandes, muy poderosas, por ejemplo, en el sector piñero lo hemos encontrado, como estas grandes empresas que el término que normalmente se utiliza, externalizan el trabajo, ¿verdad? Y entonces dice, estos trabajadores no los voy a contratar yo, sino que los va a contratar un tercero, ¿verdad? Y entonces ahí entramos en esa maraña de posibilidades que alejan o que impiden tener claridad y nos llevan a esa zona gris. En última instancia, ahí de nuevo estamos en un terreno de disputa entre los que quieren reducir la responsabilidad y delimitarla para decir, en el ejemplo, no, Leonardo no es responsable de nada más de lo que pase allá, aunque los trabajadores trabajen en tu finca y te beneficien a vos con tu trabajo. O los que plantean, no, Leonardo forma parte de una cadena de valores y está beneficiando del trabajo de estas personas, ¿verdad? Y por lo tanto debería haber mecanismos de extensión de responsabilidad. Costa Rica tiene algunos mecanismos de extensión de responsabilidad, pero muy limitados, a diferencia de otros países que sí han repensado el tema de la formalización a partir de esos mecanismos que tienden a incluir y a distribuir las responsabilidades muchísimo más allá de esa aparente microempresa de Natalia, que en realidad no era una microempresa, formaba parte de una cadena de valor, ¿verdad? Ese es un poco, digamos, lo que investigamos y de lo que se trata el concepto de zona gris en estas dos acepciones. Gracias, Mauricio. Bueno, este año agarraron como la lupa y se fueron a ver dos casos muy concretos, ¿no? Que eran pues las relaciones laborales en las plantaciones de piña en la zona norte y las plataformas tecnológicas. Contanos ahora en estos dos casos concretos que encontraron desde la perspectiva pues, de la normativa laboral y lo que estás hablando. ¿Cómo no? Lo que vimos desde las plataformas tecnológicas, lo que observamos fundamentalmente fue el caso de repartidores de plataforma, ¿verdad? Este tipo de servicio donde normalmente se menciona la empresa Globo, Uber o demás, donde vos pedís una pizza, un pollo, lo que sea, y te la llevan a tu casa. Entonces ahí hay una relación en la que participa una plataforma donde están ese montón de personas que andan en motocicleta o en bicicleta llevando cosas de un lado para otro, y está además la empresa que produce el bien que se está comercializando, la hamburguesa, la pizza, lo que sea, ¿verdad? Y finalmente está el consumidor final, ¿verdad? Ese es lo que observamos. Entonces, claro, ahí
estamos en presencia de una zona gris porque todavía no tenemos ni legislativamente, a pesar de que hay algunas discusiones en la Asamblea Legislativa, ni jurisprudencialmente claridad de si en Costa Rica vamos a catalogar la relación que existe entre la plataforma y los repartidores como una relación laboral o como una relación no laboral, y por lo tanto es una zona gris. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando uno identifica los criterios generales con los que hay que abordar una relación tipo zona gris para tratar de determinar si es laboral o no, el derecho del trabajo normalmente parte de 3 elementos. Parte de si se trata de un trabajo personal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo soy el trabajador, yo no puedo llamar y decir, yo no voy a ir hoy, va a ir mi primo, mi hermano o va a ir un amigo. No, a mí me contrataron en mi condición personal. Segundo, hay una remuneración periódica. Y tercero, el elemento que normalmente se ha visto como el elemento definitivo o definidor, ¿verdad? Es el de la subordinación jurídica. ¿Verdad? ¿Eso qué significa? Que yo voy a ser un trabajador asalariado si yo estoy bajo la supervisión y el control de la empresa. Si la empresa o el empleador me puede dar órdenes, me puede disciplinar, me puede decir cómo tengo que hacer las cosas o cómo no tengo que hacer las cosas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El caso típico que yo pongo, ¿cuál era? Cuando una persona, digamos, un profesional liberal, llega a fin de año y tiene que hacer el impuesto sobre la declaración de impuestos sobre la renta y le da todos sus libros al contador, finalmente no le importa si fue su contador o un asistente o un familiar de él el que llenó. Lo único que te interesa es que estén las fórmulas llenas, las declaraciones, los libros llenos. Entonces ahí no hay ninguna relación laboral. Y si ese contador me queda mal, yo no lo puedo disciplinar, no puedo hacer nada. Lo único que voy a hacer es que no lo vuelvo a contratar, ¿verdad? Versus, por ejemplo, ese mismo contador cuando trabaja en una empresa en el departamento de contabilidad, ¿verdad? Donde tiene un nivel de supervisión, donde les dicen qué tiene que hacer, cómo tiene que presentar los informes, que tiene que ser él, no otra persona la que tiene que hacer. Bueno, entonces, claro, cuando vos aplicás esos indicadores a las relaciones de plataforma, se genera una discusión que no es una discusión únicamente en Costa Rica, sino que es planetaria. Y se ha venido definiendo en diversos países de diversa manera. Y aquí hay como terreno de disputa que es entre los que dicen, no, vamos a ver, esto no puede ser una relación laboral porque hay mucha libertad de la persona, del repartidor. El repartidor dice si se conecta o no se conecta a la plataforma, si se va a conectar 1 hora o 2 horas, o inclusive si acepta un pedido o si lo rechaza, ¿verdad? En el algoritmo se le coloca en una fila y la aplicación le dice, usted está en tal lugar que te controla por el GPS y por lo tanto hay un pedido en tal lugar, este pedido se te asigna y vos tenés unos minutos para rechazar o aceptar el pedido, ¿verdad? Entonces, hay toda una corriente de opinión que plantea que es tal el nivel de libertad que tiene el repartidor ahí, que eso no puede ser una relación laboral, ¿verdad? Ahora, lo que nos permite ver, digamos, la investigación que nosotros hicimos a partir de entrevistas a personas repartidoras, es que, por decirlo de alguna manera, para utilizar una frase muy conocida, esto es como una libertad condicionada. Es decir, donde sí, está bien, vos puedes conectarte o no conectarte o rechazar el pedido, pero dependiendo de lo que hagas, van a pasar cosas. Y eventualmente inclusive te pueden excluir de la plataforma, del algoritmo, lo cual equivaldría al despido. Entonces, claro, cuando uno ve lo que sucede en la realidad, pareciera lo que nosotros concluimos es que tal y como lo han dicho, bueno, ahora ya hasta el Tribunal Supremo Español lo ha dicho y muchos otros tribunales en Argentina, en Uruguay, en otros países, que cuando uno ve esa realidad, en realidad esa supuesta libertad no es tal que termine eliminando el nivel de subordinación frente al empleador. Pero aún así, digamos, esta es una opinión, es un criterio a partir del relevamiento, pero seguimos sin tener certeza precisamente porque no tenemos una normativa o una jurisprudencia que regule el tema. Y en el tema de la piña, que fue lo que claramente identificamos.
Bueno, lo que identificamos es que la legislación costarricense establece ciertas posibilidades, como decíamos, de externalizar el trabajo, ¿verdad? Que son legales, que son legales. Y existen formas, además, ilegales de externalizar el trabajo, ¿verdad? Donde yo sencillamente hago aparecer como que la persona trabajadora no trabaja para mí, cuando en realidad sí trabaja para mí, ¿verdad? El caso típico es, y que se ha identificado con las entrevistas, cuando un capataz de una empresa piñera, por ejemplo, aparece como el titular de la sociedad dueña de esta finca, ¿verdad? Y esa finca, toda la producción me la da a mí como empresa principal. Y ese capataz en realidad no tiene ni un 5, ¿verdad? En su bolsillo no tiene capital. Entonces, en el fondo es un intermediario, por lo tanto, yo como empresa principal debería ser responsable. Entonces, la utilización, el uso y el abuso de los diferentes mecanismos que existen en Costa Rica para externalizar la producción, ¿qué es lo que ha generado en la zona norte? En la zona norte, en el caso de la piña, lo que claramente hemos podido identificar que es, vamos a ver, hay cierto tipo de trabajo especializado que normalmente la empresa conserva. Y cuando digo trabajo especializado, normalmente tiene dos tipos de, de elementos que lo hacen tal. El que implica el saber utilizar maquinaria pesada, digamos, ¿verdad? Las segadoras, las fumigadoras, obviamente las avionetas, ese tipo de cosas, ¿verdad? O bien trabajo que es especializado porque requiere un ojo clínico muy particular. Es decir, cuando usted ve a los trabajadores cosechando, es decir, arrancando la fruta, ¿verdad? Tienen que saber exactamente si es el tamaño adecuado, si está en qué momento de maduración, etcétera, etcétera. Y eso requiere una especialización que se aprende con el oficio. Eso no se genera, digamos, en ninguna universidad, no tiene que ver con títulos ni nada por el estilo. Entonces ahí hay una serie de servicios que normalmente la empresa principal mantiene, y que normalmente se mantienen en trabajadores costarricenses o en trabajadores migrantes en condición regular. Pero luego están los otros trabajos que no tienen ese nivel de especialización y donde las personas son fungibles, por decirlo de alguna manera, donde yo puedo reemplazar fácilmente una persona con otra. Y entonces ahí es donde yo recurro más hacia estas estrategias de externalización, sea utilizando a veces al pulpero del pueblo para que sea él el que contrata, normalmente con toda la plata que yo le financio, ¿verdad? Como empresa, ¿verdad? O como decía, un capataz y demás, y entonces aparece como una empresa distinta que contrata comercialmente con la empresa principal. Y entonces esas contrataciones que se hacen ahí de ese tipo de servicios normalmente se concentran en ¿quiénes? En personas migrantes en condición irregular con algún tipo de arraigo en el país o en condición migratoria irregular y sin ningún tipo de arraigo. Esos son los que tienen las peores condiciones, donde tienen un estatus prácticamente de informalidad total, pero que tienen la particularidad de que a veces está esa misma cuadrilla, está trabajando en la misma finca de la empresa principal junto con otra cuadrilla que está trabajando a la par de la otra, pero que está en la formalidad y ambos haciendo trabajos, el mismo trabajo o trabajos similares, ¿verdad? Entonces, claro, ahí hay la identificación de dos zonas, una, el de repartidores, que ha crecido muchísimo en volumen, ¿verdad? Sobre todo en pandemia, ¿verdad? Y otra, donde la informalidad tiene que ver ya no con ese primera categoría de trabajadores informales, como el vendedor de papas en la esquina, como nos decía Natalia, sino más bien con estrategias empresariales que usan y en algunos casos abusan de la legislación o de los portillos que tiene la legislación laboral para limitar la responsabilidad y de esa manera colocar a esa persona trabajadora que está en la zona gris en función ya sea de la laboralidad o de la complejidad de las relaciones que intervienen, ¿verdad?, en condiciones de muchísima vulnerabilidad.
Gracias, Mauricio. Nos queda tiempo para cerrar con la última pregunta, así que, pero tómense los 5 minutos para el cierre de cada uno. Planteaba un poquito en 3 cosas, pensaría yo. ¿Cuáles son los principales riesgos que implica esta situación? La informalidad, el alejamiento de la normativa en el mundo del trabajo. ¿Qué representa eso para las personas trabajadoras, para sus oportunidades, para su futuro? Y me gustaría, si es posible, que metan ahí un poquito la ecuación, qué representa eso en el momento que lo investigamos y como dice pues el dicho, éramos 20 y parió la abuela, cae el COVID y cae una situación precaria en términos laborales, entonces si pueden meter eso en la ecuación de su cierre, les agradezco. Natalia, vos primero, por favor. Sí, bueno, este tema es súper relevante y súper amplio, ¿verdad? Nos da para discutir un montón. Creo que la consecuencia principal que tiene el tema de la informalidad y estas zonas grises en las relaciones laborales es que repercuten directamente en la calidad de vida de amplios sectores de la población, ¿verdad? Del trabajador como tal o trabajadora, de su familia que dependen de los ingresos que perciba, de las garantías laborales, de la seguridad social, y eso es lo que les hace financiar o no algunos riesgos ante eventualidades en el ciclo de vida, ¿verdad? Y repercute sobre esas personas y además sobre el bienestar general del país, ¿verdad? Entonces, como decía, ¿verdad? Al inicio de la discusión, esto se manifiesta directamente en los indicadores de pobreza y desigualdad, que podemos describir en Costa Rica, pero en todos los países del mundo, ¿verdad? Están muy relacionados, ¿verdad? En las brechas, en las brechas territoriales, ¿verdad? En el tema de cómo afectan y fragmentan, por ejemplo, a Costa Rica, ¿verdad? Dependiendo de las habilidades o las herramientas que vos como persona tengas para acceder a ciertos perfiles de puestos de trabajo. Entonces, ¿qué teníamos antes de la pandemia? Un poco, o sea, una economía que era muy poco dinámica, que no estaba generando suficientes empleos de calidad, los que generaba estaban muy concentrados en ciertos sectores más de mayor calificación, más vinculados a zonas francas y al sector exportador, ¿verdad? Pero no necesariamente estaba cubriendo a la totalidad de personas que estaban buscando trabajo. Entonces teníamos un problema ya de generación de oportunidades de empleo de calidad en todos los estratos, tanto calificados como no calificados, pero sobre todo que afecta y golpea mucho más fuerte a las personas no calificadas. Y en este contexto, pues nos cae la pandemia y eso empeora todavía más las condiciones, ¿verdad? Golpea con mayor fuerza ciertos sectores productivos que, por ejemplo, en Costa Rica son uno de los sectores que generan más empleo, no necesariamente empleos de calidad. Por ejemplo, el sector comercio es el principal empleador en Costa Rica, pero no necesariamente es el que te ofrece empleos de mejor calidad. Lo mismo, por ejemplo, el turismo o el mismo sector agrícola que muchas veces, como mencionaba Mauricio, se aprovecha de ciertas cadenas, ¿verdad? Y en algunos ciclos de las etapas, y pues y respetan, ¿verdad? Para ganar más en otras etapas, ¿verdad? Entonces, es un problema, digamos, que ya veníamos arrastrando, se agrava con esta situación, pero además le agregamos, para mí, 2 elementos adicionales que empeoran la situación, ¿verdad? Y que ponen un panorama futuro más complicado y que como país deberíamos de resolver. El primero es el tema del envejecimiento de la población, ¿verdad? A veces muchos de estos trabajadores viven en el día a día, ¿verdad? Están buscando, ¿verdad? Coyol, ¿cómo es que se dice? Coyol comido. Pero no están pensando en que en algún momento van a envejecer, ¿verdad? O que se van a enfermar y cómo van a cubrir todas esas eventualidades que puedan tener, el tema de la maternidad, por ejemplo, algún problema, por ejemplo, alguna discapacidad. Muchos de ellos ni siquiera tienen riesgos de trabajo y pues, están expuestos, ¿verdad? Eso. Entonces, no les cubre esas eventualidades porque son muchos de ellos personas jóvenes o personas en edades adultas que no tienen, digamos, mucho conocimiento de cómo van a enfrentar ese futuro. Y el otro, para mí, problema adicional es la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Y eso lo que nos está generando es esta precariedad que está
mencionando de cierta forma Mauricio con el ejemplo de las plataformas tecnológicas, pero tenemos ejemplos también hasta empleos calificados, ¿verdad? Personas, y muchos conocemos ingenieros informáticos que viven acá en el país, pero trabajan para empresas afuera, no están asegurados a la seguridad social costarricense, no pagan impuestos acá, o sea, la empresa paga impuestos en otro país, ¿verdad? Pero son personas que viven aquí, van a envejecer en este país. Entonces, y además más la automatización de los empleos, ¿verdad? Entonces, realmente el tema de la informalidad tiene costos por todo lado, ¿verdad? Para las familias, las personas, los trabajadores, pero como país también, ¿verdad? Y el tema de cómo financiar esa seguridad social en futuro está en juego, digamos, si seguimos precarizando de esta forma los empleos, no solo empleos de baja calificación o empleos de baja remuneración, sino muchos de ellos empleos de alta remuneración y calificados, ¿verdad? Entonces, creo que aquí el tema y además genera competencia desleal con aquellos que sí están formalizados, ¿verdad? Entonces, creo que eso está regulado, ha sido luchas, y aquí Mauricio más que nadie nos puede explicar con detalle todas las luchas históricas que hemos tenido, ¿verdad? Para lograr estas garantías laborales y los empleos de calidad, pero no podemos empezar a flexibilizar, y menos en un marco de crisis económica, porque esto o sea, golpea directamente a las personas y a sus familias y los indicadores de bienestar del país, que lo que esperamos es que en este contexto, digamos, cuando logremos empezar a recuperarnos y a reconstruir, porque yo digo, no podemos volver atrás porque lo que teníamos antes no era lo adecuado, es pensar, ¿verdad?, cómo darles impulso a ese salto, ¿verdad?, ojalá a mejorar todo lo que teníamos previo a la pandemia. Me excedí un poquito, pero bueno, ahí, digamos, me parece que el tema es súper relevante. Muchísimas gracias, Natalia, por tu cierre. Mauricio, por favor. Gracias, sí. Bueno, vamos a ver, sí, en efecto, hay un par de elementos, digamos, como para esta reflexión final que a mí me parecen importantes mencionar. Uno, bueno, los dos dramáticos en realidad, los dos dramáticos. Uno que a mí me parte el alma como costarricense, ¿verdad? Porque es que yo he llegado a la convicción de que en esta coyuntura, por ejemplo, toda esta situación de las piñeras de la zona norte se convirtió en relevante no porque no lo supiéramos, es decir, son cosas que se vienen diciendo desde hace muchísimo tiempo, pero porque encontramos la interconexión inmediata con el Valle Central por el coronavirus, porque precisamente muchos de estos trabajadores en condición irregular que son traídos por estas formas de externalización del trabajo en Piñeras, empezaron a generar focos muy importantes de contagio del coronavirus. Y entonces lo digo realmente con el corazón partido, entonces ahí sí nos preocupamos. Nos preocupamos no por esos trabajadores, nos preocupamos porque las condiciones de trabajo en que vienen esos trabajadores nos van a afectar a nosotros acá en el Valle Central. Y eso yo pienso que es un campanazo que nos tiene que dar para la conciencia nacional de por qué nosotros entendemos o nos preocupamos por las condiciones de vida de las personas. Pero básicamente de lo que estamos hablando acá es de si nosotros estamos en capacidad de generar mecanismos, instrumentos de política pública que nos cohesionen como sociedad, como clase trabajadora, como sectores laborales, como sectores empresariales y demás, o sectores productivos, o bien si estamos dispuestos a seguir esa senda de la hiperfragmentación, donde hay un montón de gente cayendo en el abismo, pero mientras no sea yo y no me afecte a mí, pues en realidad no me importa. Entonces, claro, aquí hay una discusión en términos de quiénes son los afectados por el incumplimiento de derechos laborales y de garantías sociales y de seguridad social, y la respuesta, como se mencionaba acá, somos todos y todas, ¿verdad? Obviamente, de primera entrada esas personas y esas familias,
pero claramente el impacto es a nivel nacional en términos de seguridad ciudadana, en términos de salud, en términos epidemiológicos, etcétera, 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 ¿verdad? Es decir, entonces esta es una mirada que nosotros tenemos que colocar en el centro, si queremos mantener una sociedad cohesionada o si queremos seguirla hiperfragmentando. Es decir, estas cifras de niveles de informalidad y de informalidad ampliada son realmente alarmantes. Y el segundo elemento muy complicado, y siempre lo es para el cumplimiento de los derechos laborales, tiene que ver con el desempleo, ¿verdad? Es decir, en contextos donde el desempleo se dispara a niveles siderales como los que tenemos en este momento, a partir de que veníamos en una crisis económica aumentando el desempleo, pero que se ve agravado por el coronavirus, pues obviamente hay muchísima mayor vulnerabilidad para personas y familias que tienen que trabajar en las condiciones que sea, porque necesitan poner un plato de comida al final del día en la mesa de la familia. Entonces, claro, ahí esta situación nos debe llevar a pensar cuáles son los instrumentos de política pública que aún en estos contextos nos permita cohesionar o que en ausencia de ellos nos ayuda a hiperfragmentar y a tirar a la gente al abismo. Y hay experiencias ya en otros países. Precisamente lo que veníamos planteando a la hora de ver estos procesos productivos, estas zonas grises donde estos problemas se agravan, y donde se colocan sectores informales por diversas razones y sectores muy vulnerables por diversas razones, forman parte de cadenas de valor, forman parte de cadenas de valor. Y en esas cadenas de valor hay eslabones a veces que en ocasiones se están haciendo clavos de oro, ¿verdad? Con la externalización del trabajo y con el no reconocimiento de condiciones laborales, o que por lo menos, aun cuando no estén haciendo clavos de oro, tendrían condiciones para reconocer que el trabajo de esas personas de los distintos eslabones les está beneficiando a esas empresas y a esos otros subsiguientes de la cadena de valor. Y entonces esto pasa por ver cómo otros países han extendido la responsabilidad laboral con diversos mecanismos a la cadena de valor o a eslabones ampliados de esa cadena de valor. Yo solo quiero terminar con un ejemplo que se quedó a medio palo, pero que es un primer ejemplo de una ruta que nosotros tenemos que caminar y que tiene que ver más bien con el otro lado del país, la zona sur, y con los recolectores de café. Dicho sea de paso, que siguen siendo una zona gris en términos generales, sobre todo los recolectores de café migrantes que vienen por temporada, participan en las cogidas de café y regresan a su país, a Panamá normalmente, pero que las empresas no reconocen como personas trabajadoras. Entonces ya ahí hemos venido teniendo algunas sentencias que dicen sí son, no lo son, etcétera, y por lo tanto es una zona gris. Pero por un trabajo que se desarrolló con diversos actores, finalmente hubo un primer intento de ampliar, de extender esa responsabilidad, por ejemplo, con el aseguramiento. De una manera insatisfactoria todavía a mi juicio, pero que es un primer paso. ¿Cómo se hizo? Hay una institución en Costa Rica que se llama LICAFE, ¿verdad? Y que se financia con impuestos a la exportación. Y los que exportan normalmente son los eslabones principales y más poderosos de la cadena de producción de café. Entonces, con esos impuestos con los que se financia el café, para estos trabajadores de zona gris, que son catalogados como trabajadores independientes, por eso es que no terminamos de dar el paso que teníamos que dar, pero para esos que todavía pertenecen a zona gris, se creó con esos fondos de ICAFE, con impuestos que pagan el eslabón más poderoso, un fondo que permite el aseguramiento de esas personas y sus familias, porque a veces migran, son normalmente personas indígenas, panameñas, que migran en clanes, en verdaderos clanes familiares, para darles un aseguramiento y no colocarlos en una situación de hipervulnerabilidad. Pero eso, ¿cómo se está financiando? No necesariamente con el productor o el dueño de la finca que contrata esa acogida
de café en particular, sino con fondos que vienen de la cadena de valor. Eso es solo para ejemplificar cómo es un pequeño pasito, pero eso en dimensiones, digamos, más sistemáticas y con instrumentos muchísimo más robustos en países como Uruguay, han generado procesos de enorme formalización del trabajo. ¿Por qué? Porque es la cadena de valor que se está beneficiando por todos esos trabajadores esenciales para la cadena, la que responde por los derechos laborales y sociales de esas personas trabajadoras. Entonces, claro, hay instrumentos de política que tenemos que seguir identificando, investigando, viendo, haciendo análisis comparado para poder entender cuáles podrían ser las diferentes alternativas. De lo contrario, ¿cuál es? Como bien decía Natalia, di que esa microempresa no se entiende como parte de una cadena de valor y esa microempresa está a coyol partido, coyol comido y por lo tanto no tiene probablemente ni va a tener condiciones necesarias para cumplir los derechos laborales, aun cuando esos trabajadores finalmente beneficien a eslabones más potentes de la cadena, ¿verdad? Entonces ahí hay, digamos, dentro de todo lo malo que hemos identificado, yo considero que es el medio vaso lleno que tenemos en esta situación, que precisamente el coronavirus y precisamente la gravedad de la situación de la informalidad empieza a colocar estos temas de forma central, temas que ya el Estado de la Nación ha venido abordando desde hace mucho tiempo. Yo desde hace muchos años, y tengo que decirlo acá, me sentí muy satisfecho de que el Estado de la Nación diera ese paso de, además de la forma de medición de la informalidad tradicional, incorporara este problema tan grave para las personas que es la brecha entre el dicho al hecho, ¿verdad? De decirle, como me tocó a mí siendo recién graduado de la universidad, ir a una plantación bananera y darle una charla a trabajadores bananeros y ellos al final de la charla con mucho respeto me decían, sí, todo eso está muy bien, pero viera que ese librito que usted anda ahí que se llama Código de Trabajo aquí no aplica, ¿verdad? Bueno, y ante esa realidad, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ese es el desafío y yo pienso que esta coyuntura nos coloca este tema en el centro y por lo tanto nos permite mirarlo y colocarlo en la agenda pública para tratar de atenderlo y ojalá adoptar instrumentos de política para resolver y evitar ese tipo de prácticas. Muchas gracias, Mauricio. Y sí, el tema es enorme, ¿verdad? Y además la situación de este año con la pandemia lo hará más complejo, habrá que seguir investigando. Hemos aterrizado 2 investigaciones. Quiero contarle a las personas que en el capítulo 8 del informe Estado de la Nación están sintetizadas las investigaciones de las que hemos hablado. Eso está disponible en la página web del programa Estado de la Nación. Y también la ponencia de Mauricio Castro está disponible en la página web por si les interesa profundizar en ese tema. Mauricio, Natalia, muchas gracias por habernos acompañado, habernos dado esta charla, habernos aterrizado estas investigaciones, así que muchísimas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y que nos escucharon en este conversatorio. Muchas gracias y buena tarde. Un gusto, un placer.